Sarada era un perdedor miserable y feo que rompió las reglas de la escuela al iniciar un refugio en su habitación solo para tocar gatitos, y como resultado fue enviado a un dormitorio para inadaptados. Sin embargo, su triste vida dio un giro cuando se enamoró de la inadaptada más atractiva y estúpida del dormitorio, quien luego convirtió toda su vida en una repetición de la escuela secundaria DX. Esta historia comienza con Sarada despertando con un par de bollos jugosos en su cama y casi rompiéndose el cráneo ya que no lo esperaba. Los pasteles pertenecen a una chica con la cabeza en las nubes llamada Misaki. Aki, quien comenzó a actuar como una versión femenina tonta de Inosuke mientras Sarada se apresuraba a prepararse para la escuela. Al momento siguiente, una chica atractiva llamada Chihiro apareció en su puerta. Después de entregar una caja de herramientas, ella le hizo arreglar el letrero del dormitorio problemático y comenzó a dirigirse a la escuela, ya que era profesora y también la encargada del dormitorio. Después de la ceremonia de apertura más tarde esa mañana, él fue a clase donde su amigo Daichi estaba esperando para ponerse al día. Justo entonces, una chica llamada Nanami se sentó a su lado y le preguntó si había resuelto el problema del gato que lo mantenía en el dormitorio de los marginados. Durante el semestre anterior encontró un gato callejero y decidió cuidarlo a pesar de las advertencias de Nanami sobre que era ilegal tener mascotas en el dormitorio regular de estudiantes. Eventualmente lo descubrieron y aún así se negó a entregar al gato, por lo que lo enviaron a un dormitorio utilizado para albergar a estudiantes que recibieron más odio que Boruto. Después de tener una crisis nerviosa por lo difícil que había sido su vida viviendo con Misaki y los otros delincuentes, fue a ver a Chihiro. Primero lo felicitó por haber hecho un buen trabajo con el cartel suelto antes de entregarle una foto de su prima, que venía de Inglaterra, y decirle que la recogiera en la estación después de la escuela. Después de las clases pasó un rato con los locales y tomó un refrigerio antes de encontrar un lugar cerca de donde Chihiro dijo que estaría su prima. Luego pasó unos minutos pensando en su vida problemática antes de ver una carta mortal perteneciente a Mashiro, el primo del que Chihiro le había hablado. Inmediatamente devoró el resto de su bocadillo y se acercó sin importarle lo tonto que se veía. Después de conocerse, la llevó de regreso al dormitorio para cenar, y pasó la mayor parte del tiempo tratando de evitar que Masaki y otro estudiante culto llamado Jin hundieran sus garras depravadas en su mente. A la mañana siguiente logró estar listo para la escuela a tiempo, pero Chihiro le dijo que se asegurara de que Mashiro también llegara a la escuela a tiempo. Luego subió a su habitación para llamarla, pero al no obtener respuesta, entró y pensó que un huracán había arrasado mientras todos dormían. Pensando que ella no estaba dentro, él echó un vistazo a lo que parecía ser un manga en el que estaba trabajando hasta que escuchó sonidos debajo de la mesa. Aparentemente, Mashiro había pasado la noche allí, así que la despertó para que se preparara, pero luego ella salió gateando y se paró con su caja goteante a centímetros de su cara. Aterrorizado, se dio la vuelta y siguió tirando ropa para que ella pudiera prepararse antes de enviarla al baño para que se limpiara. Minutos más tarde, ella salió con sus pechos claramente visibles a través de la camisa mojada, lo que provocó que él perdiera la cabeza ya que no podía entender por qué ella actuaba como una loca. Después de lo que pareció una eternidad de luchar para comunicarse, él terminó vistiéndola y tuvo que arrastrarla hasta la escuela. Temprano al día siguiente, Cerrato llamó a todos a una reunión para crear una lista de tareas para cuidar a Mashiro. Antes de expresar su punto de vista, vio que ella ni siquiera sabía cómo comer adecuadamente e intentó limpiarla, pero eso hizo que todos los demás lo dejaran completamente a cargo de su cuidado. Luego intentó preparar el desayuno, y acababa de sacar la col cuando Misaki empezó a molestarle. Justo entonces, Mushiro salió con su plan expuesto de nuevo, así que él la llevó de vuelta adentro para que se vistiera y dejó a Misaki con una col. Mientras Jin pasaba la mañana con un pastel relleno por una enfermera, Sorata llevó a Mushiro a una tienda para un desayuno rápido. Desayuno y aún estaba tratando de encontrar algo barato cuando la vio comiendo el rollo de canela más caro. Justo cuando comenzó a perder la calma, apareció Nanami y le agradeció por no informar a su jefe al salir. Ella le dijo que no se preocupara por eso y quería saber por qué parecían tan cercanos. Así que Sarada intentó explicar, pero Mashiro hizo que sonara como si él fuera el primer chico en darle una magdalena. Después de que ella se asustó y salió corriendo, él llegó a la escuela y trató de llenar su estómago con agua del grifo, ya que Mashiro lo había obligado a gastar la mesada del día en su desayuno. Cuando llegó a clase, Daichi le mostró un periódico con una sección sobre Misaki y Jin, quienes eran bastante famosos por crear increíbles series de anime. Antes de que Shirata pudiera deprimirse, Mashiro apareció para hablar con él y dejó a sus compañeros de clase en un estado de... Ella planeaba irse a casa sola y le dijo que no se preocupara antes de dejarlo a merced de Daichi, quien seguía exigiendo saber por qué se guardaba a una chica tan guapa para él solo. Momentos después, Mashiro se encontró con una chica llamada Ayano y comenzaron a dirigirse a casa juntas, pero decidió hacer una parada en la tienda de Nanami para asegurarse de que no tuviera una idea equivocada sobre su relación con Sarada. Una vez en casa, ella lo llevó a su habitación y le dijo que se quitara todo, pero él se asustó y preguntó por qué. Luego ella le explicó que Ayana era una editora que ayudaba con su manga y había sugerido intentar algo espontáneo para obtener inspiración. Al ver que él seguía dándole vueltas, ella intentó quitarse lo suyo para que él se sintiera mejor, pero él la detuvo y accedió a hacerlo. Momentos después, estaba en su cama con nada más que sus pantalones cortos, y ella cuidadosamente le frotó para entender realmente cómo se siente un simplón con bajo nivel de testosterona.
Para probar la fuerza de su varita mágica, ella se subió y le preguntó si había tenido experiencias íntimas antes, pero sus nalgas fueron las primeras que su salchicha había sentido a pesar de estar rodeado de Misaki durante tanto tiempo. Después de que ella se tomó un descanso para reiniciar sus dibujos, él intentó recoger sus cosas, pero ella le dijo que no se preocupara por ellas, ya que planeaba usar su cuerpo como inspiración toda la noche. Al día siguiente, él fue a sacar la basura y vio a Nanami, que ya iba camino a la escuela, y le dijo que en realidad le gustaba Mashiro. Luego le contó sobre el objetivo de Mashiro de mejorar en el dibujo de mangas, y dijo que le había recordado cómo ella también estaba trabajando duro para comenzar su carrera de actriz de voz. Después de que se puso tímida y salió corriendo, él volvió a entrar y vio un libro con una pintura maravillosa de la que no podía dejar de mirar. Justo entonces Mashiro salió y dijo que era suya, así que miró la portada del libro y corrió a buscar su nombre. Finalmente encontró un artículo sobre ella y se sorprendió al descubrir que ella era el mayor genio del arte contemporáneo en el planeta. Después de casi ahogarse en la bañera esa noche, trató de concentrarse en otra cosa, pero de repente ella entró para bañarlo y dijo que necesitaba toda la inspiración posible, ya que había entrado en una competencia de manga para novatos. Después de que ella se fue, él terminó y se dirigía a su habitación cuando escuchó a Jin al teléfono rechazando a un editor que quería ofrecer ideas de guión para el próximo trabajo de Misaki. Cuando colgó el teléfono, Sarada se sentó con él para hablar sobre lo deprimente que era que todos tuvieran algo interesante en sus vidas, mientras él seguía luchando por encontrar a alguien que cuidara de su gato callejero. Jin luego se levantó y preguntó por qué le importaba si planeaba regresar al dormitorio regular de estudiantes, pero usó a los gatos y a Mashiro como excusa para justificar su pereza. Cansado de su pretensión, Jin le dijo que dejara de actuar como un nenaza, porque si realmente quería irse, uno de ellos podría cuidar de Mashiro fácilmente mientras otro vigilaba a los gatos. Sarada prometió salir del dormitorio tan pronto como pudiera y subió a su habitación para investigar sobre cómo hacer juegos, ya que eso era lo único que le había parecido interesante. Al día siguiente comenzó a poner carteles para los gatos en la escuela, con la ayuda de Daichi y Nanami. Minutos después, Nanami regresó con Mashiro, quien luego preguntó si podía adoptar uno de los gatos, pero él inmediatamente se negó y le dijo que probablemente lo mataría de hambre. Luego ella lo invitó a salir el fin de semana, dejando a Nanami en estado de shock, pero sorprendentemente él la rechazó y le dijo que le preguntara a Jin en su lugar. Días después estaba en su habitación tratando de disfrutar del fin de semana cuando Misaki derribó su puerta y le arrancó los pantalones cortos para que se vistiera. Luego ella siguió insistiendo en que Jin saliera con Mashiro, y él trató de actuar como si no importara hasta que ella dijo que iban a ir a un hotel de amor. En cuestión de minutos habían tomado un taxi al centro comercial y utilizado un software de rastreo para seguirlos mientras caminaban. En un momento dado se encontraron con Misaki, quien tenía un segundo trabajo en una de las tiendas, y la hicieron unirse a su misión de vigilancia, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se rompió. Eso le rompió el corazón, así que se fue para volver al trabajo. Ambos siguieron acosándolos hasta que Jin realmente la llevó al hotel del amor, y ver eso trajo lágrimas a los ojos de Masaki. Después de que ella se fue, Sorata se enfadó y bajó corriendo para golpear a Jin, pero él fácilmente esquivó y lo noqueó. Minutos después se despertó en los muslos de Mashiro y comenzó a buscar a Jin por la habitación, pero ella dijo que él ya se había ido y en realidad usó el tema del hotel del amor para darle celos. Antes de que él pudiera preguntar si ella estaba involucrada, ella ya había sacado sus cañones del plan, entonces él se apresuró a cubrirlos y preguntó si ella realmente quería que la aplaudieran. Luego ella le recordó que todo era solo investigación para su manga y le preguntó por qué estaba allí, ya que él había dicho que tenía cosas mejores que hacer cuando ella se lo preguntó el otro día en la escuela. Poco después, él habló por teléfono con Jin y dijo que finalmente se dio cuenta de lo estúpido que era al pensar que ella quería algo más cuando él era solo una rata de laboratorio virgen que ella usaba para inspiración. Unas semanas después, había comenzado a empacar sus cosas y recordó el día en que le contó a Mashiro sobre su plan de irse. Él prometió seguir buscando mientras tanto, ya que se acercaba la fecha límite para el concurso de manga. Pero apenas hablaron en los días que siguieron, ya que ella pasaba la mayor parte del tiempo dibujando, mientras él se aseguraba de que los gatos encontraran nuevos hogares. Al salir después de empacar, ella lo detuvo para obtener un comentario sobre su vestido, pero él se quedó tan sorprendido al verla así que se olvidó de cómo utilizar sus palabras. Después de que ella y Misaki lo llamaran idiota y se fueran, Jen le dio un yukata y le recordó el festival que habían planeado para la noche. Cuando comenzó esa noche, la emoción de Jen se desvaneció cuando un grupo de pequeños otakus se llevó a Misaki, dejándolo con Chihiro, quien esperaba que alguno de sus padres viniera y la sacara de su triste soledad. Salí con alguien. Mientras tanto, Sarada le decía a Mashiro que pidiera por el éxito de su manga, ya que ya había sido enviado, pero ella dijo que no tenía sentido y estaba segura de que sería aprobado para su publicación. Luego empezó a llover, así que todos volvieron adentro y Sorata intentó secar el cabello empapado de Mashiro, pero entonces ella recibió una llamada de Ayano. Después les contó que el manga fue rechazado y se puso triste, así que él inmediatamente intentó animarla, pero lo hizo sonar como si todo no fuera realmente un gran problema, así que ella se fue. Antes de que los demás pudieran decir algo, él salió corriendo para mojarse en la lluvia, pero Jin lo siguió para hablar. Entendía lo confuso que podía ser ayudar a comunicarse con alguien mucho más talentoso, y le dijo que no se castigara por ello antes de llevarlo de vuelta a Tsintostown, el dormitorio.
Al día siguiente dejó el desayuno de Mashiro en la puerta antes de ir a la escuela, donde Nanami estaba esperando para hablar sobre sus planes para los últimos 2 gatos que lo mantenían en el dormitorio. De camino a casa, ella pudo notar que él ya no estaba tan entusiasmado al respecto y trató de hablar, pero Ayano apareció repentinamente como un personaje de GTA 6 y lo llevó a un restaurante. Luego le entregó una copia del manga de Mashiro y dijo: y fracasó porque no había un final feliz. Un vistazo más cercano a la historia le dio una idea de su perspectiva, y le hizo darse cuenta de que ella realmente quería que él fuera feliz, independientemente de lo influyente que pudiera ser. Entonces se fue corriendo a arreglar las cosas. Después de casi explotar sus pulmones, finalmente regresó al dormitorio y se quedó fuera de su puerta para decirle que siempre había tenido miedo de perseguir su sueño de crear videojuegos. Por eso se sentía tan inseguro con ella y quería salir del dormitorio, pero luego vio que su desayuno seguía intacto, así que entró y la encontró dormida después de horas de dibujar de nuevo. En el momento siguiente recibió una llamada de Ayano, pero estaba demasiado cansada para contestar, así que él la contestó y la despertó para compartir las buenas noticias. Su manga tenía una segunda oportunidad de publicación con la condición de que tenía que arreglar el final, y él esperaba que ella se emocionara por una vez, pero ella comenzó a llorar, lo que le hizo entender cuánto deseaba que funcionara. Para cuando logró animarla, Jin y Misaki ya habían aparecido y siguieron burlándose de él por ser tan cursi. Luego se disculpó por haber hecho demasiado en los últimos días y dijo que ya no quería dejar el dormitorio. El primer día de las vacaciones de verano, Sarada descubrió que el cerebro de Mashiro todavía estaba en su etapa infantil, ya que no logró responder correctamente en ninguna de sus pruebas. Cuando Jin apareció para preguntar por qué estaba tan alterado, le recordó que ella tendría que escribir un examen de recuperación al día siguiente y que claramente era demasiado tonta para aprobar alguno. Cualquiera de ellas. Justo entonces Misaki intervino para hacer algo divertido, pero Sarada explicó la situación y le pidió su ayuda. Jin sugirió obligarla a pasar todo el día leyendo, y Sarada pensó que incluso eso no sería de mucha utilidad, hasta que Mashiro echó un vistazo a las notas y dijo que podía recordar todo perfectamente. Obviamente, él pensó que ella había tomado demasiado café y le hizo las preguntas más difíciles que pudo imaginar, pero ella le dio todas las respuestas correctamente con facilidad. Luego Misaki sacó un juego que había estado planeando jugar todo el verano y los obligó a turnarse hasta el atardecer, cuando Sarada y Jin escaparon a la mesa de cena para tomar aire. Como probablemente iban a pasar todo el descanso juntos en el dormitorio, Jin le preguntó si tenía algún plan, y Sarada le contó sobre una subasta de diseño de juegos que encontró en línea. Antes de que pudiera entrar en detalles, Misaki salió y lo arrastró de nuevo adentro para seguir jugando. Al día siguiente llevó a Mashiro a la escuela para su examen y le deseó suerte antes de ir a esperar en su clase. En el siguiente momento, Nanami entró y le dijo que un maestro la había llamado porque se atrasó en el pago de su alojamiento, así que le dio un rollo de canela por si estaba demasiado pobre para permitir. Después de agradecerle por ello, ella se fue corriendo para comenzar otro trabajo extra, y Mashiro finalmente terminó sus exámenes con una puntuación perfecta en cada uno. El hecho de que ella lograra hacer eso con solo echar un vistazo a las notas le provocó un episodio mental, ya que él tuvo que pasar meses estudiando solo para lograr que su diminuto cerebro funcionara. Momentos después comenzaron a ir a casa y estaban pasando junto a Nanami cuando de repente se mareó. Después de sostenerla fueron a un parque infantil y él le preguntó por qué no quería llamar a sus padres para pedirles dinero. Ella le dijo que siempre habían estado en contra de su carrera de actriz de voz. Sorata le sugirió mudarse a su dormitorio ya que el alquiler era barato, y había traído a todos los gatos callejeros para cuidarlos él mismo. Mashiro también intentó convencerla hablando sobre la mayoría de las cosas que había hecho con Sarada. Pero Manami y todos los demás en el parque comenzaron a preocuparse cuando ella empezó a dar la impresión de que Sarada era una depravada. Para empeorar las cosas, ella empezó a sentirse somnolienta y también habló sobre la noche que pasaron en un hotel de amor mientras él trataba desesperadamente de hacerla callar. Desafortunadamente, el daño a su reputación ya se había grabado en la mente de Nanami, lo que la llevó a jurar proteger a Mashiro de él mudándose a su dormitorio. Días después, trajo todas sus cosas y estaba a punto de comenzar a preparar una habitación, cuando Misaki se le acercó sigilosamente y comenzó a lanzar sus cosas, hasta que una de sus cubiertas especiales de trama aterrizó en manos de Sorata. Al momento siguiente, Mashiro apareció empapada en té e intentó pedirle ayuda a Sorata, pero Nanami inmediatamente fue a encargarse y le preguntó por qué seguía actuando como una tonta. Después de que Sorata le explicó todo, ella decidió asumir la responsabilidad de cuidarla, y todos aplaudieron su valentía. En los próximos días, ella comenzó a arrepentirse de esa decisión mientras Sarada usaba el tiempo para trabajar en su presentación para la audición del juego. Después de unos días más de ser mandoneado y regañado por Nanami, Mashiro se coló en la habitación de Sarada para esconderse de ella, pero no pudo soportar dormir junto a sus bollos británicos, y esperó hasta que ella se durmiera antes de irse. Luego intentó dormir en la sala, pero Nanami estaba desmayada sobre la mesa, así que la cubrió y recibió un golpe en la cara. Ella pensó que él estaba tratando de acosarla, y casi lo terminó, pero después de darse cuenta de dónde estaban, llamó. Momentos después, él vio que ella seguía trabajando en su actuación de voz y se ofreció a ayudar con algunas de sus tareas, pero ella siguió insistiendo en hacerlas por su cuenta hasta que se convirtió en una discusión. Cuando intentó salir, Jin apareció y pensó que ella estaba tratando de ponerse juguetona.
Entonces ella los echó a ambos. Luego Sorata intentó pedirle ayuda con Mashiro, pero Jin inmediatamente se fue a su habitación, dejándolo sin otra opción que enfrentar sus miedos de virgen o dormir en el suelo. A la mañana siguiente, Nanami no pudo encontrar a Mashiro en su habitación y sabía instintivamente que ella estaría en la habitación de Sorata, así que fue allí para despertarla y averiguar dónde había pasado la noche. Unos minutos después, lo encontraron en la lavandería y Mashiro empezó a sentirse mal por todos los problemas que sus puntos de coeficiente intelectual negativo estaban causando. Después de hacer la colada, Nanami fue a la escuela para el examen parcial de su clase de actuación y estaba a punto de presionar el botón de repetición cuando las otras chicas de su grupo le dijeron que se concentrara, ya que todas necesitaban estar al tanto para aprobar. Más tarde esa noche, ella regresó con las compras e hizo la cena antes de llevar un plato para Mashiro, que ya se había quedado dormido. Luego notó un botón a punto de desprenderse de uno de sus vestidos y fue a arreglarlo antes de que se despertara. Sorata la había estado observando todo el tiempo y se reunió con Jin más tarde para preguntarle si podían hablar. Una vez que estuvieron en la habitación de Jin, Sarada le contó sobre el horario agitado de Nanami y lo terca que era para aceptar ayuda. Sabiendo que él solo quería ayudar, Jin le recordó todo por lo que ella estaba pasando para lograr sus sueños, y dijo que sería mejor si él simplemente la dejara hacer lo que sintiera. Justo cuando se levantaba para irse, Sorata vio un libro sobre una universidad en Osaka y preguntó sobre él porque eso no era lo que Jin había discutido con Misaki. Jin luego le hizo prometer que guardaría silencio al respecto, para que él fuera el que diera la noticia. Instantes después, estaba en su habitación pensando en ello cuando Misaki entró por su ventana y casi le dio un infarto. Después de sentarse en su cama, ella pidió consejos sobre cómo conquistar el corazón de Jin, pero Sarada era demasiado inexperta para ayudarla, así que sugirió jugar juegos para pasar el tiempo. El día del recital final de Nanami, Sarada finalmente terminó la presentación de su idea de juego y la envió. Luego intentó estirarse y se cayó justo antes de que Mashiro le dijera que algo estaba mal con Nanami. Todo el trabajo finalmente la había alcanzado, pero siguió suplicándole a Sarada que la dejara ir hasta que se desmayó. Después de acomodarla, todos se sentaron para discutir quién la vigilaría. Pero Mashiro dijo que no sería justo impedirle ir por lo único por lo que había estado trabajando tan duro. Llegó al punto de suplicar, así que despertaron a Nanami nuevamente y estaban tratando de ayudarla cuando volvió a caer y despertó a Chihiro, quien sintió que algo andaba mal. Ella revisó la temperatura de Nanami y dijo que no había forma de que pudiera irse. En ese momento, Misaki deslizó la puerta y Jin sostuvo a Chihiro mientras Mashiro sacaba a Nanami y la ayudaba a subir a un taxi antes de que Sarada entrara y la llevara. Al llegar allí y ver cómo tropezaba al entrar en el lugar, comenzó a llover, así que Sarada llevó a Mushiro a una tienda cercana para esperar. Luego vio una copia de su manga recién publicado e intentó hablar con ella al respecto, pero ella estaba más preocupada por Nanami. Una vez que terminó el recital, fueron a ver si aprobó y terminaron viendo cómo sus compañeros de grupo la regañaban por arruinar toda su obra antes de salir furiosos. Sarada intentó consolarla mientras Mashiro buscaba un taxi, pero Nanami no pudo contenerse más y rompió a llorar. Una vez que regresaron, Mashiro se quedó a su lado toda la noche mientras Sarada, Jin y Misaki intentaban pensar en una forma de charlar. Al día siguiente, Jin preparó una sopa especial para ella y pidió a Sarada que se la sirviera, pero cuando llegó allí, ella estaba conversando con su tigre de peluche, así que esperó a que se le pasara la psicosis hasta que lo vio. Con Mashiro todavía agarrada a su brazo, terminó teniendo que alimentarla. Y eso se convirtió en una lucha mientras ella seguía poniéndose roja de vergüenza. Momentos después, Mashiro finalmente se despertó y Nanami decidió darle a Sarada toda la responsabilidad sobre ella nuevamente para evitar fallar el próximo día del recital. Días después, una pollita demasiado enérgica llamada Yuko se dirigió emocionada al dormitorio para finalmente ver a Sarada de nuevo, pero el reencuentro que tanto esperaba tomó un giro cuando llegó y lo encontró en el suelo con Mashiro. Momentos después, estaba en su habitación calentando sus puños para noquear a Mashiro mientras Sarada llamaba a sus padres para averiguar por qué la dejaron venir a buscarlo. Después de que ambos le dijeron que lo afrontara, Mashiro se cansó de sus amenazas vacías y Sarada finalmente explicó que era su hermana. Mashiro luego trató de explicar su relación con Sarada y pintó una imagen diabólica que freía el poco cerebro que le quedaba. Momentos después, Nanami regresó del trabajo con algo de helado para Sorata, pero al verlo en una posición extraña con Yuko, amenazó con llamar a la policía de la familia y el bienestar. La policía. Sarada inmediatamente explicó las cosas para calmarla, pero Yuko ya podía darse cuenta de que también había algo raro con ella e intentó arrastrarlo de regreso a casa. Desafortunadamente, todo el pasillo se había convertido en un río, y Mashiro dijo que probablemente tenía algo que ver con el hecho de que ella rompió algo. El grifo, así que Sarada pasó la tarde arreglándolo. Después todos se sentaron juntos para cenar y siguieron hablando de cosas al azar hasta que Sarada vio un grano de arroz en la cara de Yuko y se lo comió. Mashiro luego puso uno en su cara para recibir el mismo trato, pero Nanami estaba allí para interrumpir como siempre. Después de unos minutos más de charla, Jin se levantó para usar el baño, pero Sorata le contó lo que sucedió antes, así que fueron a usar uno público. Mientras ambos intentaban disfrutar de la sección de hombres, Uko estaba al otro lado luchando por creer que Mashiro realmente tenía una fábrica de leche, mientras Nanami revisaba si sus pasteles aún estaban esponjosos. Al momento siguiente, Yuko y Mashiro la ayudaron a encerarlos mientras Jin y Sarada escuchaban sus felices ruidos.
A la mañana siguiente, Sorata revisó el buzón esperando ver una carta aprobando su idea de juego, pero después de decepcionarse volvió a su habitación y se dio cuenta de que ahora era un espacio público. Luego le preguntó a Yuko por qué había venido en primer lugar, así que ella pidió una cita y los otros dos se interesaron. Ese fin de semana él decidió sacarla a pasear, pero las chicas también lo siguieron y Nanami trató de actuar como si solo estuviera cuidándolas. Mashiro, por otro lado, dijo que en realidad quería experimentar cómo es estar en una cita con él. Y eso hizo que Yuko se pusiera celosa, así que le contó a Mashiro sobre la vez que compartió cama con él. Antes de que Shirata pudiera detenerla, Mashiro dijo que ella había estado haciendo exactamente lo mismo durante los últimos días, provocando que Yuko cayera en una profunda depresión. Finalmente se animó cuando visitaron todas las tiendas y atracciones cercanas, pero después de pasar por el templo para decir Después de la oración, Sorata intentó preguntarle a Minami si se estaba divirtiendo y compartió un momento especial con ella antes de darse cuenta de que Yuko y Mashiro estaban desaparecidas. En ese momento Yuko estaba muy nerviosa, pero Mashiro simplemente se compró una manzana de caramelo y la llevó a esperar junto a unas escaleras hasta que lo vieron buscando. Al día siguiente llevaron a Yuko a la estación de tren y le desearon suerte en sus exámenes, pero ella comenzó a amenazar a Nanami porque mientras Mashiro era una despistada que realmente necesitaba la ayuda de Sorata, Nanami estaba simplemente desesperada por su varita mágica. Una vez que el tren se llevó su locura, Nanami intentó explicarse, pero Sarada evitó todo el tema y comenzó a regresar. Unos días después, Nanami trajo 2 cartas para Sarada, pero estaban todos un poco más centrados en el hecho de que sus ojos eran defectuosos y le causaban vergüenza. Sorata entonces abrió la primera carta y se volvió loco de emoción, ya que era una invitación para una presentación física de su idea de videojuego. La otra carta, por otro lado, era una anónima pidiendo consejos sobre el amor, y siguió intentando averiguar qué significaba hasta que más tarde Mashiro apareció en su habitación y dijo que ella lo había escrito. Luego explicó que Ayano lo había sugerido para mejorar su escritura porque iban a tener una reunión para discutir la posibilidad de dar a su manga una adaptación al anime. Sorata se alegró al escuchar eso, pero su presentación era el mismo día, así que prometió ayudar con cualquier cosa después de eso. Antes de que Mashiro pudiera usar sus encantos con él, Nanami apareció y se la llevó para que él pudiera concentrarse. Durante los próximos días, siguió ensayando la presentación frente a ellos para asegurarse de estar completamente preparado. El día de la presentación, Mashiro le dio un amuleto de buena suerte que compró para mejorar sus posibilidades. Pero cuando llegó, un creador llamado Kazuki lo dejó atónito con una pregunta que le borró la mente. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, intentó quedarse en paz en el porche, pero Mashiro también regresó de su reunión y le contó lo exitosa que fue, echando 1 kilo de sal sobre su reciente fracaso. Después de enfriarse y decirle que se fuera, Nanami comenzó a sentirse mal y fue a hablar con Jin y... De repente, ambos decidieron organizar una fiesta de bienvenida para Nanami mientras Sorata estaba teniendo una crisis en su habitación. Al momento siguiente, Misaki inundó la habitación con trajes de baño y les dijo que eligieran cuáles se verían mejor en ella, ya que planeaban convertirlo en una casa con piscina. La fiesta. Al momento siguiente, Jin apareció con Nanami, quien inmediatamente intentó cancelar todo, pero Sarada sabía que solo lo hacía por él y dijo que la fiesta en la piscina era una gran idea. Justo después del atardecer, se colaron en la piscina en escuela y pasaron unas pocas horas chapoteando, pero cuando intentaron tomar un descanso para un refrigerio, los guardias aparecieron y comenzaron a perseguirlos. Finalmente, encontraron una sala de almacenamiento para esconderse, pero Sarada se encontró en una mala situación, ya que los pasteles de Nanami apestaban todo el lugar. Afortunadamente, Mashiro lo distrajo con un nuevo amuleto de buena suerte y casi lo hizo llorar. Después de unos minutos lograron escabullirse y casi los atrapan de nuevo, pero el guardia era demasiado perezoso para trepar la puerta, así que se escaparon corriendo. A la mañana siguiente, Sorata se despertó y encontró a Misaki y Mashiro pintando su habitación. Les dijo que salieran porque no quería llegar tarde al primer día del nuevo semestre. Misaki entonces le dijo que ya era demasiado tarde porque había sacado las baterías de su reloj, pero aún así logró llegar a clase antes de la primera. Lección de vida. Luego intentó contarle a Manami lo que sucedió, pero sus compañeros comenzaron a inventar historias sobre cómo se mudó al dormitorio para que pudieran tener relaciones durante todo el verano. Nanami intentó decir que era una mentira, pero le dijeron que dejara de ocultar que estaba enamorada de él. Justo entonces, Daichi empezó a gritarles por dudar de ella, pero se dio cuenta rápidamente de que sonaba como un admirador, así que agarró a Sarada para actuar como si solo estuviera siendo un buen amigo. Todo lo que hizo fue hacer que sus compañeros de clase creyeran que Daichi era el que se esforzaba mucho por Sorata, quien luego se lo contó a otros cuando regresaron al dormitorio para cenar. Mientras todavía estaban hablando, alguien tocó el timbre. Entonces Sarada fue a ver quién era y se quedó congelado de sorpresa al ver a una caperucita dorada llamada Rita, cargada de trama. Intentó familiarizarse, pero él comenzó a sudar profusamente porque su belleza era demasiado para manejar. Justo en ese momento, Mashiro la reconoció y le dio un abrazo antes de que todos se volvieran a sentar para escuchar por qué vino desde Japón. Inglaterra. Dijo que era hora de que Mashiro dejara de dibujar mangas y volviera a su verdadera vocación de ser el próximo Pablo Picasso, pero Mashiro la echó y dijo que nunca volvería. Después de que volvió a entrar, Sorata trató de correr tras ella, pero ella estaba esperando en los escalones y dijo que ya sabía que él sería su caballero en brillante armadura.
¿Qué quieres decir con eso? Momentos después, ella regresó de ducharse con sus pechos a punto de salirse, así que él le dio una camisa para ponerse. Luego ella le pidió dormir en su cama, y él estaba a punto de ir a la lavandería de nuevo, pero ella dijo que tenían que dormir juntos para que él pudiera contarle todo sobre la vida de Mashiro en Japón, después de agarrar un futón para evitar perder la cabeza con su fábrica de leche. Ambos se fueron a dormir, pero él se despertó al día siguiente y sintió que sus bollos de vainilla recogían su ladrillo matutino. Mientras él luchaba por liberarse, todos los demás llegaron pensando que realmente algo estaba mal y se turnaron para burlarse de él. La mañana siguiente, en ese momento, un chico femenino llamado Akasaka salió de su habitación y se presentó a Mashiro, ya que ella era la única que no sabía de su vida extremadamente recluida. Más tarde en clase, el sonido de su teclado y los tomates comenzaron a irritar a los profesores. Cuando estaban apagando la imagen, ella le dijo que se detuviera, pero él se negó y dijo que habría actuado mejor si ella no fuera una incompetente que respira por la boca. Maldita sea. Más tarde ese día, dos chicas estaban hablando sobre pintar para el próximo festival cultural y acababan de llegar al estudio cuando vieron a Mashiro adentro y se fueron. Esa noche en el dormitorio, Misaki los reunió a todos para discutir ideas para el festival cultural. Y después de que se turnaron para intentar idear algo, Sorata sugirió hacer un juego interactivo. Mashiro también preguntó si podían usar el personaje que ella y Misaki dibujaron en su pared el otro día, y todos estuvieron de acuerdo antes de irse a comenzar con sus papeles. Más tarde, Mashiro fue a la habitación de Sorata y le dijo a Rita que comenzara a quedarse en su habitación en su lugar, pero ella solo aceptó con la condición de que Sorata saliera en una cita con ella. Ese fin de semana ella lo llevó a un hotel y tuvo que arrastrarlo adentro justo antes de que Nanami llegara con Mashiro para espiarlos. Rita ya los estaba esperando y los llevó a todos a una exposición de arte donde Mashiro quedó cautivada por una pieza en particular. Rida, por otro lado, llevó a Sarada y Nanami a una de las pinturas de Mashiro que los envió a un trance solo para que pudieran entender cuánto talento tenía realmente. Al día siguiente, Sarada estaba en su habitación luchando por encontrar ideas para las escenas de animación, así que Rida se ofreció a ayudar porque su dibujo era un desastre total. Con unos pocos trazos rápidos había capturado perfectamente cada detalle del personaje. Así que intentó elogiarla, pero ella se detuvo de inmediato. Él preguntó por qué decidió dejar de pintar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Mashiro apareció con sus dibujos y dijo que Misaki había dado su aprobación. Todos pasaron los siguientes días trabajando en el proyecto, mientras Rita simplemente observaba. Akasaka la vio observando a Sorata trabajar una noche en particular, y le dijo que dejara de usarlo para cambiar la opinión de Mashiro. Luego intentó decir que él realmente no la entendía, pero él también había oído hablar de su decisión de dejar la pintura, y dijo que no quería saber nada más sobre un cobarde sin carácter. Al día siguiente todos se reunieron para discutir el proyecto y Jin llegó con malas noticias, ya que ahora tenían que hacer una presentación del proyecto frente al consejo estudiantil y los ejecutivos del festival solo para poder participar en el festival. Como si eso no fuera suficiente, Akasaka señaló el hecho de que Mashiro no podría terminar todos los dibujos a tiempo para el festival. De camino a casa esa noche, todos intentaron pensar en alguien que pudiera igualar sus habilidades, hasta que ella dijo que Rita era realmente lo suficientemente buena. Akasaka entonces la buscó y vio que era una profesional certificada, y Mashiro les dijo que la pintura que estaba mirando el otro día era realmente suya. Justo entonces la vieron regresar de hacer la compra y la detuvieron para preguntar, pero ella se negó y dijo que trabajar con Mashiro era imposible. Cuando Mashiro trató de convencerla, se enfadó y dijo que Mashiro fue la razón por la que dejó de pintar en primer lugar. Debido a su increíble talento, cualquiera que intentara aprender a su lado rápidamente se rendía hasta que Rida fue la única que quedó. Pero incluso entonces Mashiro apenas se daba cuenta y eso causó que Rida experimentara una depresión extrema a medida que la brecha entre ellas se hacía más grande. Cansada de escucharla parlotear sobre ser una perra celosa e insegura, Akasaka le dijo que se apartara porque no quería arriesgarse a tener contacto con su cara falsa. Luego intentó llamarlo un nerd sin amigos, pero él dijo que preferiría pasar otra década encerrado que estar cerca de una tonta como ella por otro segundo. Con su enorme ego destrozado, Riot le tiró las compras y salió corriendo bajo la lluvia. Después de decirle a Akasaka que trabajara en sus habilidades sociales, Sarada se escapó con las chicas y finalmente la encontró cabizbaja en un banco. Luego se acercó para decirle que no había manera de que Mashiro no se hubiera dado cuenta de su presencia durante todos esos años, y la felicitó por ser lo suficientemente fuerte como para quedarse tanto tiempo. Mashiro luego le dijo que nunca había notado sus luchas con la inseguridad porque pensaba que ambas disfrutaban dibujando en compañía de la otra. En el momento en que se disculpó por no darse cuenta de que ella era la única que se sentía así, Rita la abrazó y rompió en llanto mientras decía que eso era todo lo que siempre había querido escuchar. Después de días trabajando junto a Mashiro para terminar los dibujos, Sorata hizo la presentación ante el consejo y aseguró un lugar en el festival, así que organizaron una pequeña fiesta para celebrarlo durante la cena. Rita aprovechó esa oportunidad para agradecer a Akasaka por lo que dijo la otra noche, pero el contacto femenino excesivo rápidamente se le subió a la cabeza, así que corrió a la seguridad de su habitación.
Rita luego les dijo que todavía estaba en contra de la decisión de Mashiro de dejar de pintar por el manga, pero decidió dejar de intentar cambiar su opinión hasta después del festival. La semana siguiente, los estudiantes se reunieron en la escuela para disfrutar del primer día oficial del festival, así que Daichi fue a ver el puesto de bananas de su clase y pensó que Sorata estaba a punto de perder el conocimiento. Estaba tratando de hacer que comiera uno cuando Nanami salió con un atuendo de sirvienta y le hizo latir el corazón más rápido. Luego, ella se ofreció a sustituir a Sarada, por lo que él se fue sin decir una palabra sobre su atuendo, lo que la hizo sentir triste. Momentos después, él estaba en una habitación con Jin, trabajando en la animación, pero ambos estaban demasiado cansados para seguir. Justo entonces, Misaki apareció y les dio bebidas energéticas especiales para aumentar su concentración antes de llevarlos a ver el traje de gato que Mashiro había usado para la presentación del club de arte. Momentos después, ambos se sentaron y Misaki también se puso su atuendo para servirles algo de comida, antes de obligar a Sorata a elegir entre ella y Mashiro. Más tarde ese día, Rita estaba de vuelta en casa en la habitación de Akasaka, tratando de averiguar por qué odiaba a las mujeres. Cuando él le dijo que se fuera, ella se acercó un poco más para ver si su fábrica de leche tendría algún efecto en su mente inocente, pero hizo mucho más que eso. Afortunadamente, todos los demás regresaron antes de que ella pudiera llevar las cosas un paso más allá, así que todos se pusieron a trabajar y Sarai. En solo unos minutos, Nanami comenzó a sentirse inútil, así que salió a preparar bocadillos y se derramó salsa por todo su cuerpo. Luego se la limpió en el baño y estaba a punto de irse cuando vio la báscula de peso. En ese momento, Sarada acababa de salir de su habitación para vaciar su planeador, pero después de dar un paso adentro y ver los pasteles de Nanami, bloqueó su ataque y salió corriendo. Después de disculparse, intentó regresar a su habitación y escuchó a Rita hablando por teléfono con alguien sobre Mashiro. Al verlo, ella colgó y dijo que era el padre de Mashiro antes de recordarle que ella tenía toda su familia en Inglaterra. Y todos la estaban esperando. Al día siguiente, él intentó preguntarle a Mashiro sobre eso, pero la llamaron, así que fue a la sala de computadoras para ayudar a Akasaka y Nanami mientras discutían la escena final. Sugirió cambiarla porque parecía un poco sosa, pero Akasaka le recordó la cantidad de trabajo que implicaba reprogramar, porque claramente era demasiado tonto para entender la codificación. Nanami intentó defenderlo como siempre, pero luego Akasaka entregó un folleto y lo envió a ver a Keisuke dar un discurso sobre cómo agregar pasión a los juegos que ha creado. Después del discurso, Sarada intentó entenderlo, pero luego Mushiro le dijo que algo estaba pasando entre Jin y Misaki. En ese momento, Jin estaba hablando con su ex, Fuka, quien en realidad era la hermana mayor de Misaki, mientras ella escuchaba. Cuando Sarada y Mashiro llegaron, él acababa de rechazar la petición de Fuka de una segunda oportunidad, pero ella inmediatamente dijo que era una broma y habló sobre su decisión de ir a una universidad en Osaka. Al escuchar eso, Misaki salió corriendo y Sarada la siguió para consolarla, pero después de pensarlo un minuto, se animó porque Jin finalmente estaba fuera del mercado, lo que significaba que tenía una oportunidad para ganarse su corazón. Más tarde, Sorata regresó a la sala de computadoras tratando de pensar mientras Mashiro tomaba una siesta apoyada en su hombro. Después de revisar el plan nuevamente y pensar profundamente en lo que dijo Kazuki, los detuvo de trabajar. Rei, y afirmó tener la idea perfecta. Esa noche dijo que terminarían la animación con el poder del amor, pero eso les hizo experimentar un nivel de vergüenza ajena que ni siquiera sabían que existía. Luego entró en detalles y dijo que esencialmente reprogramarían el final para darle a su personaje un impulso de poder proveniente de los sonidos llenos de pasión de todos en la audiencia. Una vez que todos estuvieron de acuerdo en que realmente era una buena idea, pasaron la mayor parte de la noche trabajando y lo terminaron a tiempo para dormir un poco. Momentos después, Sorata estaba en la cama a punto de irse a dormir, pero Mashiro de repente le envió un mensaje y le pidió verlo, así que corrió y la vio sentada junto a su puerta. Luego ella le preguntó si podían compartir su habitación de nuevo, así que la dejó entrar y se acostó en el suelo para dormir, pero ella se unió a él y le preguntó si le estaba haciendo sentir lo mismo que Rita. Después de pensarlo, se dio cuenta de que dejarla regresar a Inglaterra sería doloroso y trató de decírselo, pero ella ya se había dormido. A la mañana siguiente llegaron a la escuela un poco temprano para prepararse, pero ya había una multitud esperando ver la animación, ya que se había corrido la voz de que Jin, Misaki, Mashiro y Rita habían trabajado en ella. Momentos después terminaron de prepararse y Nanami se puso su disfraz, así que tuvieron una última charla grupal para asegurarse de que todos estaban listos, mientras el público tomaba asiento. Minutos después comenzó la animación y básicamente trataba de un mundo invadido por gatos mutantes liderados por un jefe final mortal y un gato robot modificado siendo pilotado por un polluelo traumatizado para salvar a la humanidad. A diferencia del corto promedio, Nanami lo narró e hizo que todos en la audiencia levantaran los palos luminosos dejados en sus sillas, ya que sus movimientos estaban diseñados para controlar a los protagonistas. Con sus instrucciones, esperaron para ayudar a la heroína que perdió a su amante por el gato villano, y se emocionaron a medida que la obra avanzaba hasta la escena final, donde recibió una paliza del malvado gato y quedó con casi nada en sus reservas de energía. Para aumentar su energía, Nanami dijo a todos que dejaran salir sus emociones a todo pulmón, pero nadie dijo una sola palabra, ya que todos empezaron a verla como la animación más cursi jamás hecha. Nanami seguía intentando que gritaran, pero nada parecía funcionar hasta que Mashiro vio lo tenso que estaba Sorata y se levantó para agradecer a todos por venir.
Después de que Masaki tomó la iniciativa de hacer lo mismo, los otros estudiantes también empezaron a gritar cosas al azar que querían sacar de su pecho, y Sorata terminó casi gritando a todo pulmón. Con la protagonista potenciada, ella destruyó al malvado gato, salvando al planeta en el proceso y causando que todos en la audiencia se volvieran locos. Después de que Shirata sacara al equipo para hacer una reverencia, Jin fue a empacar todo y le dio a Misaki un collar que compró el día que salió con Mashiro. Luego le hizo ponérselo en el cuello, pero mientras lo hacía, vio a Mashiro subirse a un taxi con Rita. Momentos después, Nanami encontró a Sorata y le preguntó si había visto a Mashiro en algún lugar, lo que le hizo darse cuenta de que probablemente estaba a punto de partir hacia la isla. Al principio intentó actuar como si lo hubiera aceptado, pero Nanami le dijo que se armara de valor y admitiera sus emociones como un hombre. Mientras la buscaba por el campus, Nanami se encontró con Daichi, que finalmente decidió contarle sobre sus sentimientos. Sabiendo que todavía estaba obsesionada con Sarada, se disculpó y salió corriendo para encontrarse con él justo antes de que Misaki llegara y les dijera que Mashiro ya estaba en el aeropuerto. Gracias a su estilo de conducción rápido y furioso, lograron llegar a tiempo y Sarada inmediatamente agarró a Nashiro para decirle cómo se sentía realmente. Después de dejarlo desahogarse, ella dijo que Rita era la única que se iba y que solo intentaba despedirse de ella. Rita luego les contó lo emocionante que fue conocerlos, y Akasaka le dio a ella el correo electrónico de Sarada en lugar del suyo antes de decirle que dejara de pensar que él habría caído por sus encantos de piel clara. Luego, ella le dio un beso que le entumeció el cerebro y prometió mantenerse en contacto antes de irse a abordar el tren. Abordar un avión. Después, Mashiro le dijo a Sarada que había sentido algo en su corazón desde el abrazo, y él intentó disculparse, pero luego ella dijo que podría ser amor. Pensando que ella estaba a punto de confesar, le pidió que explicara con un poco más de detalle, pero luego ella cambió de opinión, y de repente Misaki lo golpeó antes de despegar en una nave espacial. ¿Qué? Después de despertar y darse cuenta de que solo fue un sueño, pasó su día en la azotea de la escuela pensando en ello hasta que apareció Jin para hablar sobre todas las reseñas positivas que había recibido la animación. Sarada luego le contó sobre una nueva idea de juego que había presentado justo antes de que Nanami apareciera con Machira, quien luego se sentó al lado de Sorata. Al momento siguiente, Misaki apareció en el techo y Jin intentó actuar como si estuviera profundamente dormido, pero ella vio eso como la oportunidad perfecta para robar un beso. Después de que él la detuvo, todos regresaron adentro para atender asuntos personales, y Misaki finalmente se encontró con Jin en su casillero con una carta de amor que Misaki dejó dentro. Sabiendo que ella tenía un interés en Sorata, él le dio boletos para un lugar programado para la víspera de Navidad, y le insinuó sutilmente que intentara lanzarse. Días después, Sorata estaba en su habitación tratando de cambiarse, pero luego sintió la presencia de Mashiro y la regañó por no tocar la puerta antes de pedir ayuda para aprender a cocinar. Momentos después, Jin envolvió sus pasteles y dejó a Sorata con el resto, pero él seguía diciendo que era una mala idea, hasta que ella lo encantó con su belleza. Comenzó muy bien, pero las cosas se complicaron rápidamente cuando casi lo apuñaló con el cuchillo y terminó cortándose el dedo. Después de llamar a Chihiro para que lo tratara, él le dijo que dejara de cocinar y trató de explicar cómo eso solo ralentizaría su trabajo, pero ella se molestó y se fue. Después, Ayano pasó para obtener una actualización sobre su manuscrito, y Sarada decidió salir con ella para que pudieran hablar. Ella había notado un cambio reciente en el comportamiento de Mashiro, y no quiso darle mucha importancia, ya que parte de la razón por la que vino a Japón fue para experimentar la vida promedio de un adolescente. Luego dijo que había una posibilidad de que volverse normal pudiera afectar el nivel de su talento. Cuando volvió a casa, Sorata vio una carta de la audición de videojuegos, y se dio cuenta de que lo habían rechazado de nuevo cuando Mashiro salió a decir que estaba cocinando. Esta vez, él explotó en su cara por desperdiciar su talento, pero ella dijo que era más que eso porque él había estado en su mente desde la noche en que Rita se fue. Más tarde, llegó a su habitación y se sorprendió cuando Misaki bajó a su ventana vestida como ayudante de Santa Claus. Ella quería su consejo sobre Jin, así que él subió a su habitación y conoció a Nanami, quien luego lo siguió. El plan era ayudar a Misaki, ya que seguía quejándose de que Jin la había estado evitando, pero en lugar de dejarlos hablar, ella ideó un plan y pidió que la dejaran sola en el dormitorio con él en la noche de Nochebuena. Después, Nanami siguió a Sorata de regreso a su habitación y le pidió si iría con ella a ver la obra. Cuando él aceptado, ella estaba sorprendida y le hizo prometer que se aseguraría de que no era una broma. Al día siguiente se reunieron con Misaki para asegurarse de que todos los demás estuvieran fuera en Nochebuena, con Mashiro organizando una fiesta para celebrar la serialización de su manga ese día. Todo lo que tenían que hacer era convencer a Akasaka. Después, Sorata encontró un rollo de canela en su puerta, y Mashiro apareció para hablar con él, pero él seguía alejándola y la regañaba cada vez que intentaba tener una simple conversación. Cuando finalmente llegó la noche de la víspera de Navidad, se vistió para la fiesta y salió con Sarada, quien encontró otra carta de la audición del juego y la guardó en su bolsillo, ya que podía adivinar que iba a ser mala. Una vez que llegaron al lugar de la fiesta, él intentó irse, pero ella lo detuvo y le preguntó por qué la había estado evitando. Luego le dijo a Yonov que se encargara de ella y se fue sin decir otra palabra.
Momentos después, Nanami apareció y lo dejó impresionado, ya que nunca la había visto tan arreglada. Poco más de una hora después, terminaron de ver la obra y estaban de regreso cuando Nanami se detuvo para contarle sobre una audición que se llevaría a cabo en unos meses, y que decidiría si podría seguir estudiando o regresar a su hogar en Osaka. Después de que él le dijo que no se preocupara demasiado por ello, ella intentó contarle sobre sus sentimientos, pero luego Ayano llamó para decirle que Mashiro estaba desaparecida. En ese momento, Misaki acababa de terminar de encerar sus melones y fue directamente a Jin para preguntarle si realmente la amaba. Claramente lavado el cerebro por su fábrica de leche y pasteles, él dijo que sí y siguió ocultando el anillo que compró. Mientras tanto, Mashiro estaba junto a una fuente intentando disfrutar de la nieve, cuando Sarada finalmente la encontró, y a ella y le preguntó por qué se fue de la fiesta sin zapatos cuando ella le dio un rollo de canela y dijo que era lo único que podía pensar para arreglar sus recientes cambios de humor. Básicamente lo devoró entero y le dio... Luego admitió estar totalmente obsesionado con ella desde que se conocieron y dijo que simplemente no quería que su relación la afectara. Después de que le rompieran el corazón en pedazos, Nanami ocultó el dolor detrás de una sonrisa y le entregó la carta de antes porque la había dejado caer mientras buscaba a Mashiro. Luego la abrió y afortunadamente fue aceptado. Entonces le pidió a Nanami que lo ayudara a ensayar para otra presentación. Cuando finalmente llegaron a casa, Misaki estaba en el suelo llorando y les dijo que Jin rechazó calmadamente sus melones porque no le gustaba el comportamiento de huérfana. Al día siguiente, Chihiro las sacó a todas porque tenía planes de viajar y quería que regresaran a casa. Pero ninguna de las chicas estaba ansiosa por ver a sus familias nuevamente y decidieron pasar los últimos días del año en casa de Sarada. Cuando llegaron, Yuko se alteró pensando que él realmente había comenzado un harén y tuvo que ser llevada por su padre porque no pudo manejar el estrés. Después de ser presentada a su madre, desempacaron y Sarada llamó a Jin para saber qué realmente había pasado entre él y la señorita. Luego Jin le contó que había confesado sus sentimientos por ella, pero finalmente decidió centrarse en sus sueños, por lo que dejó el dormitorio esa noche y se quedaría en casa de su amigo Soichiro. Después fueron a cenar, pero Uka seguía preocupada de que las chicas intentaran alejarlo, y dijo que se uniría a su escuela para mantenerlo a salvo. Afortunadamente, su papá le dijo que se olvidara de estudiar allí para no terminar desperdiciando las tasas de matrícula en ser una amante de los gatos como Jin. Durante los días siguientes, Sorata se centró en preparar su presentación de juego con la ayuda de las chicas y siguió trabajando en su miedo escénico usándolas como su audiencia. Una noche antes de la cena, su mamá lo llamó para ver a Yuko, quien se había desmayado después de otro largo día de estudio, y le pidió que hablara con su papá en su nombre. Luego fue a bañarse y estaba pensando en qué decir cuando su papá entró y se metió a la misma bañera. Sorata inmediatamente intentó escapar, pero Yuko volvió a cruzarse en su mente, así que decidió mantenerse firme contra las bolas que lo formaron y logró cambiar la opinión de su papá. Más tarde, su mamá los llevó a todos a ver el amanecer como una forma de celebrar el año nuevo. Y cuando llegaron, Yuko agradeció a Sorata por su ayuda. Una vez que el sol comenzó a salir, Misaki decidió dejar de preocuparse por lo que había pasado y se prometió a sí misma un buen año, dándoles a todos suficiente motivación para hacer lo mismo. Días después, Yuko y Akiko los llevaron a una estación de tren, y les deseó suerte en la escuela antes de que comenzaran a regresar con grandes expectativas. Cuando volvieron al dormitorio, Sarada revisó su propuesta de juego y esperaba tener todo lo necesario ya que tenía que presentarlo al día siguiente. Mientras tanto, Nanami encontró a Misaki volviéndose loca después de una sobredosis de cafeína y le preguntó sobre el guión en el que estaba trabajando. Tras un rápido vistazo, le preguntó a Misaki si podía usarlo para una audición de doblaje que tenía el 14 de febrero, y Misaki con gusto le dijo que hiciera una copia. A la mañana siguiente, todas las chicas desearon a Sarada suerte en su presentación y le dijeron que hiciera su mejor esfuerzo, pero Chihiro le recordó que se relajara para que una simple pregunta no le reiniciara el cerebro de nuevo. Más tarde en la escuela, Misaki vio a Jin yendo a un banco con Soichiro e intentó espiarlo, pero Sorata la vio y fue a hablar con él sobre volver al dormitorio. Justo entonces, la novia de Soichiro, Saori, apareció para ver cómo estaba, pero él todavía no se había acostumbrado a ser amado por una chica mala y perdió la capacidad de hablar correctamente. Luego Jen dijo que estaba celoso de su relación y le dijo a Sorata que seguiría quedándose en casa de Soichiro antes de irse. Después de eso siguió a Misaki adentro e intentó animarla, pero ella se motivó a seguir intentándolo. Así que se fue para tomar un tren para la presentación. Esta vez comenzó golpeando su cabeza contra el micrófono e hizo que Kazuki rompiera el personaje por un momento, lo que le hizo sentir mucho menos tenso que antes. Mientras él explicaba el juego, uno de los ejecutivos le preguntó a Kazuki sobre el costo de producción y se dio cuenta de que costaría una pequeña fortuna, así que esperó hasta que Sarada terminó para dar las malas noticias. A diferencia de la primera vez, luego explicó que reestructurar algunas cosas sobre el juego facilitaría conseguir inversores, y Kazuki con gusto se ofreció a ayudarlo en el proceso. Una vez que salió del edificio, le envió un mensaje a Nanami para agradecerle la ayuda, y no dejaba de hablar sobre cómo practicar con ella fue el cambio de juego definitivo durante la cena. Después, él preguntó si había algo que ella necesitara antes de su audición, así que ella lo hizo practicar las líneas de una escena de confesión de amor, mientras Mashiro observaba y comenzaba a sentirse celosa.
Al día siguiente se lo contó a Ayano y recibió una docena de libros de romance para que finalmente pudiera empezar a entender sus propias emociones. Sarada pasó la mayor parte de su tiempo durante las semanas siguientes ayudando a Nanami mientras también tenía reuniones con Kosuki para perfeccionar el juego. Propuesta. Días antes del día de San Valentín, Yuko vino después de escribir los exámenes de ingreso y se dio cuenta de lo cerca que Sorata se había acercado a Nanami. Después de la cena comenzó a interrogarlo al respecto hasta que Mashiro apareció con nada más que una toalla cubriendo sus melones. Después de regañarla, Sorata la hizo sentarse cerca de su pájaro carpintero para poder secarle el cabello, pero Yuko sabía que no tenía buenas intenciones y amenazó con denunciarlo. Antes de irse al día siguiente, ella le dio chocolate como regalo adelantado por el día de San Valentín y le dijo que se decidiera sobre Nanami y Mashiro antes de irse. A la mañana siguiente, Nanami se preparó mucho antes de la hora habitual y dijo que estaba nerviosa porque por fin era el día de su audición, pero el cerebro de Sarada aún estaba experimentando el letargo matutino, así que no pudo animarla. Después de que ella se fue, Mashiro salió y se sorprendió al ver que ella se había vestido sola hasta que apartó la vista. Luego intentó revisar su bolso, pero ella se negó a entregarlo y dijo que había algo importante adentro. Después se encontró con Nanami en clase y finalmente encontró algunas palabras de aliento. Daichi también apareció para desearle suerte antes de que comenzara la primera lección. Un par de minutos después de que empezara, Sarada recibió un mensaje de Mashiro pidiéndole que se reunieran en el techo después de la escuela, y dijo que no era nada cuando Nanami preguntó.